Sí, habíamos visto la crítica de la técnica hacia Freud, cómo esa técnica no se sostiene, cómo habría que inaugurar una nueva técnica que se desprende de una posición teórica de Lacan, que es discursiva, es el discurso en donde se encuentra, siempre nos va a recalcar Lacan, porque posteriormente va a empezar a hacer una crítica acerca de la organicidad o del órgano que prevalece en Freud. A pesar de que va a decir que no, como pues ya lo he rescatado Diego, por una posición política, es la apuesta de este lado. No sé ustedes qué hayan pensado acerca de eso. A mí es lo único que se me ocurre porque, pues, digamos que Lacan ingenuo no es y tonto tampoco, entonces él perfectamente se dio cuenta de la perspectiva que tenía Freud, de los planteamientos que hacía Freud y hacia dónde dirigía Freud el psicoanálisis. Es por eso que en gran parte le ayudó a dar el salto hacia el otro lado, contrario a la lógica de Freud. Entonces, a mí algo que me gustaría que rescatáramos y que es sumamente importante es cómo en esta nueva técnica Lacan la enlaza con la cuestión de la física, con el paradigma de la física, donde nos dice respecto de Galileo que a partir de ahí no es la experiencia como tal de los hechos lo que nos debe de guiar, sino la del experimentum mentis, ¿no? Recuerden esta situación de que con la abstracción llegó un punto tan alto en el que digamos que el experimento como tal no nos funciona. ¿Por qué? Porque después de los paradigmas que se dieron en la ciencia, no había manera, por ejemplo, de corroborar los hechos que se desprendían de la teoría. Por ejemplo, cuando Einstein publicó la teoría de la relatividad en 1915, una de las consecuencias que se desprendían de ello era que entre más masa, digamos, un ejemplo más laxo, entre más cerca se estuviera de la Tierra, es decir, entre más estuvieras cerca de un objeto con gran masa, el tiempo corría más lento, y entre menos masa estuviera cerca tuyo, el tiempo corría más rápido. Obviamente pues no había manera de corroborar con ningún experimento en ese momento. Todo eso se hacía con experimentum mentis, lo cual para la física tenía el mismo valor que un experimento como tal de hechos comprobables. Entonces no se tenían las condiciones para generar un experimento que pudiera corroborar lo que se desprendía de ese hecho. Fue hasta 1965 que se pudo medir con relojes atómicos el tiempo. Un reloj atómico digamos que es un reloj que es como el reloj más preciso del mundo. Un reloj normal se va atrasando, digamos, a lo largo de los años. Un reloj normal se va atrasando 5 o 6 segundos en su vida de uso. Y un reloj atómico es ridícula la cantidad que se atrasa, es decir, se atrasa como 0.00 y cacho segundos. Entonces esa es la precisión, digamos que es como el más fiable. Fue hasta que inventó el reloj atómico que se pudo hacer la medición y se puso un reloj, era un estante de agua, se puso un reloj más cerca de la Tierra, es decir, abajo, y un reloj más lejos de la Tierra, es decir, en la superficie, para la parte de arriba, y efectivamente se constató que el tiempo corría más lento en el reloj de abajo, el que estaba más cerca de la piscina. El reloj de arriba corría más rápido. Es decir, eso se comprobó 40 años después. Y es por eso que Lacan está utilizando eso para decirnos que no estemos buscando un hecho experimental en lo que se trata del psicoanálisis. Es decir, los postulados y los conceptos del psicoanálisis no pueden operar en el sentido de ir a buscar la pulsión, en el sentido de ir a buscar el inconsciente, en el sentido de ir a buscar el deseo, en el sentido de ir a buscar el Edipo incluso, sino que todo tiene que estar regulado por la abstracción en el sentido del experimento mentis. Ese es el que considero, digamos, el punto como más crucial de lo que revisamos la vez pasada. Después de la cita que nos planteaba Diego, ya empieza a hacer un recuento de lo que es la historia y de cómo funciona la historia, y le da cierto lugar a Bossuet, a Toynbee, a Comte y a Karl Marx. Y empieza en la página 253
empieza a hacer la crítica, digamos, de manera directa ya lo había hecho con algunos términos, con algunos postulados, ya lo había hecho, pero en este momento empieza a hacer la crítica directa de lo que es la escena primaria y la escena secundaria. Dice en la página 253, en el primer párrafo, si su papel es pues bastante magro para el progreso científico, su interés sin embargo se sitúa en otro sitio. Está en su papel de ideales, que es considerable, pues nos lleva a distinguir lo que puede llamarse la función primaria y secundaria de la historización. ¿Recuerdan todos la cuestión de la escena primaria y la escena secundaria? Yo lo que recuerdo de la escena primaria es... no lo voy a utilizar porque el esquema no lo recuerdo. No, o sea, no hay un esquema en Freud, pero se puede hacer un esquema. Ok. Si no tengo un esquema, o a lo mejor se podría hacer por la cuestión del tiempo en Freud es lineal. Solamente en esa lógica lo pondría, pero recuerdo que la escena primaria se supone que habría un momento de la niñez que se ocasiona precisamente el trauma, y no sé si es exactamente eso, pero evoca la escena en el... es que es increíble, pero... sí lo es. Evoca la escena en el cuarto, yo recuerdo algo así, de los padres, me parece. O eso podría ser. No, esa es la escena primaria de... O sea, pero la ejemplifica con digamos, el hombre de los lobos. Con el hombre de los lobos. Pero bueno, que no es, digamos, como la regla. La escena primaria para Freud... Pero no es la escena primaria la regla que sea que ves a tus... No. Ese podría ser un ejemplo, pero a lo que voy es que habría un momento en la historia como inicial, que es a partir del cual sucede el evento traumático, por decirlo así, que luego viene, digamos, como la cuestión de la represión. Es un recuerdo que queda reprimido y en un tiempo después va a ser motivo ya sea de un síntoma o de un padecimiento, la forma de poder de curar ese padecimiento, si es que tiene, bueno, no es que si tiene relación precisamente con esa escena, es volver a través, bueno, lo que habíamos dicho, trato de recuperar qué es lo que había sucedido en esa escena, en el pasado, se puede reconstruir a partir de la rememoración. Eso es como lo que yo pensaría, que no estoy pensando en lo del esquema. Esto es, digamos, por lo cual Freud es fenomenológico, así hasta el tope como la canción. Un caso de Freud, creo que en las conferencias de introducción al psicoanálisis, las del primer Freud, donde ejemplifica la escena secundaria y la escena primaria y sobre todo, no sé si es en ese o es en Consejos al Médico, donde ejemplifica, digamos, los riesgos que puede tener la escena secundaria, donde una niña va a la carnicería, entonces lleva un vestido, el carnicero se trata de propasar, y entonces digamos que esa sería la escena primaria, y luego la niña va a una pastelería, algo así, y ocurre, el pastelero le muestra la mano para ofrecerle dulces, y entonces la escena secundaria es la que queda marcada como pues la ligada al trauma. ¿No? ¿Ustedes no recuerdan no lo leyeron esa parte? Hace muchísimos años que la leí. Pero bueno, la escena primaria, Freud es fenomenológico, porque bien, como dice Diego, para Freud el tiempo es lineal, y para Freud y para básicamente todos nosotros, ¿no? Para todos, nuestro sentido común, nuestra cosmovisión el tiempo es lineal. La cosmogonía nos dice que tenemos un esquema del mundo. Nosotros tenemos un esquema del mundo y creemos que el mundo es de determinada manera, aunque no estemos conscientes como de ello. Uno de esa cosmogonía es que el tiempo es lineal y que es fenomenológico el mundo, es decir, pasan hechos y esos hechos quieren decir algo literal, y digamos la experiencia tiene el mayor peso.
Esas, digamos, que vienen como una de las características o de las muchas características de la cosmogonía actual. El tiempo es lineal, es fenomenológico, es decir, la experiencia tiene todo el peso. Y otra es que tiene una causalidad. Digamos que estas son como las tres líneas más características de nuestra cosmogonía. El tiempo es lineal, es fenomenológico, es decir, la vida es fenomenológica, es decir, la experiencia tiene más peso y hay causalidad. Eso quiere decir que si vemos que está nublado, va a llover, ¿no? El karma, ¿no? Si uno es mala persona, el karma te va a cobrar, ¿no? Hay una causalidad. A un hecho hay una reacción. Y esa causalidad viene sustentada, y agárrense de sus asientos, por la física. Es decir, no es que nosotros creamos que el mundo es así porque el mundo es así, sino porque la física, a través del tiempo, nos ha sustentado esta manera de ver el mundo. Pero acá les estamos hablando les estoy hablando más bien del siglo XV. Es por eso que siempre yo les digo que Coiré dice que estamos nosotros en el siglo XV. Nuestro sentido común es del siglo XV. Bien. Basado esto es fundamental para entender por qué hay que hacer una crítica al esquema. ¿Por qué Lacan sobre todo le hace una crítica al esquema freudiano de la escena primaria y la escena secundaria? Porque a partir del siglo XX, porque el paradigma físico del siglo XX vino a romper con esta cosmogonía. Nos enseñó que el tiempo no es lineal, sino es curvo, y no existe el tiempo tampoco. Fíjense, nosotros creíamos en la cosmogonía del siglo XV, en la que nosotros vivimos actualmente, en la que cualquier persona, su mamá, nosotros antes de estudiar esto, todas las personas, menos los científicos que se ponen a estudiar, las feministas, los marxistas, los psicoanalistas, todo el mundo, sí, solamente los científicos que se ponen a estudiar este tipo de paradigma, y nosotros, digamos, es por eso que es tanta la insistencia en la abstracción. Bien, el tiempo es curvo y el tiempo no existe. Nosotros en la cosmogonía anterior creíamos que el tiempo existía, era una esencia, era un ente y era eterno. El tiempo, ¿no? El tiempo no empezó porque entonces no sería tiempo. El tiempo ya estaba y no termina porque por eso es tiempo. Bien, pues no. Se descubrió que no existe como ente, es decir, como ente, es decir, no existe como ente, es decir, como sustancia, como algo ontológico, sino que es algo construido y que en suma está ligado al espacio, y es espacio-tiempo, porque a partir de 1915, como les comenté, ya nos dimos cuenta de que el tiempo cerca de la Tierra va más lento que lejano de la Tierra. Quiere decir que no hay algo como un ente permanente, permeable, que lo cubre todo, que sea el tiempo, sino que está determinado por el espacio en el que te encuentres, y sobre todo, que esta es la parte más abstracta del tema, que uno es así como de que estoy aquí el tiempo y estoy allá que el tiempo, que es lo que se dedujo como lo que se hizo como filosofía relativista, ¿no? Decir, el tiempo es relativo porque cuando estoy contigo, Diego, un segundo es 1000 años, ¿no? Y cuando estoy... No. Aburrida. ¿Cómo? Bien aburrida. No, pues es que es más como el sentido romántico, ¿no? Un segundo son como 1000 años. No, la cuestión es que dependiendo de la masa que esté alrededor del espacio en el que tú te encuentres, va a pasar más lento o más rápido. Bien. No es curvo, perdón, es curvo. La experiencia engaña con el experimento de la roble rendija. Ya les he puesto muchas veces el ejemplo. Uno cree que la estrella está allá, pero en realidad está acá porque la luz se curva por la masa del sol. Entonces la experiencia engaña. Entonces no es fenomenológico y no hay causalidad. Y eso es algo que va contra nuestra cosmogonía, con nuestra manera de pensar, y eso nos parece increíble y nos parece ilógico y nos parece completamente absurdo, pero lamentablemente es así, no hay causalidad. Y esto se supo por también el experimento de la roble rendija y los experimentos con la luz. Un fotón puede saber dónde está, puede saber dónde llega, pero no puede saber
¿qué pasa en este punto? Puede estar en dos sitios a la misma vez. Es decir, puede estar aquí y puede estar acá. Entonces, lo que se hace por convención con los físicos, es decir, pues llegó aquí está, y es, digamos, que lo que nos funciona, o la manera que queremos operar. Pero entonces no se sabe qué pasa en medio, no hay causalidad. Eso es uno de los ejemplos más básicos. Hay otros más ejemplos de por qué no hay causalidad. Entonces, fíjense el resquebrajamiento de la concepción del mundo que pasó a partir del paradigma físico. Esto no sucedió con el paradigma biológico, ni va a suceder, ¿no? El hecho de que tengamos un ADN y que ese ADN tenga información no cambió nuestra concepción cosmológica de la vida ni del mundo. Entonces, le comentaba a Diego que hay un tipo que se llama Ian Hacking, que es el experto en Kuhn, es, digamos, el más chido en Kuhn, y el vato dice que Kuhn se equivocó porque en su libro de la estructura de las revoluciones científicas dice que lo escribió pensando en esto, pensando en este paradigma de la física, y que no se dio cuenta Kuhn que realmente el paradigma era el paradigma biológico. Y obviamente nosotros, como hemos estudiado bastante la ideología, podemos saber que Ian Hacking, a pesar de haber leído a Kuhn, a pesar de ser el especialista en Kuhn, a pesar de que Kuhn dice todo esto, se dejó llevar por la ideología dominante, ¿no? Del cuerpo, de la sustancia, de la carne, de lo objetivable, de lo palpable, y dijo, no, sí, el paradigma de la biología son los chidos, es el chido. Porque es así actualmente. En este esquema cosmológico, en esta cosmogonía, es la biología. ¿Por qué? Porque en la biología sí hay causalidad, aparentemente, ¿no? Si pisas un insecto se muere, si ya tienes una carga genética se traspasa, se puede modificar. ¿Sí me explico? Lo puedes palpar, lo puedes experimentar, lo puedes computar. En esta cosmogonía, la biología y todo lo que se desprende de ella, las neurociencias, bla, 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 son las chidas. Entonces, dense cuenta de esta parte. Entonces, Freud está en la lógica de la escena primaria y la escena secundaria, está acá. Entonces, como bien dijo Diego, el tiempo es lineal. Y no solo es lineal, sino tiene todas estas características. Entonces, a mí el ejemplo que se me hace más fácil es el ejemplo del perro. Tienes un sujeto, un individuo, porque en Freud es un individuo, tienes un individuo X. Entonces, un individuo X en una parte del tiempo sufre un altercado con un perro, ¿no? Un perro lo muerde, ¿no? Digamos que esto ejemplifica una mordida. Un perro lo muerde en un tiempo que le vamos a poner 1, y eso genera un trauma. Un trauma en Freud es una excesiva carga libidinal, ¿no? Que no se puede tramitar en el momento. ¿Por qué? Pues te muerde, te sientes dolor, sientes angustia, lloras, sientes miedo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo esto empata completamente con el potencial de acción. ¿Recuerdan lo que es un potencial de acción de las clases de neuropsicología? ¿No? De las neuronas. Sí, de las neuronas, pero potencial de acción, ¿no? Bien. Es importante saber eso porque son nuestros contrincantes número 1 y nos van ganando, ¿eh? Un potencial de acción es que tienes la neurona. Acuérdense de la neurona, son sus brazos y luego tiene las dendritas, ¿no? Y tiene la base que se mieliniza. Esto figura la mielinización porque abajo hay, digamos, recubierto, pues está el esqueleto, digamos, de la cola de la neurona. Acuérdense, esto gordito es la mielinización. Y lo importante de la mielina es que puede guiar el estímulo, y eso es lo que potencia las conexiones, la mielina. Entonces las dendritas acá se conectan con otras neuronas, etcétera, etcétera, miles de neuronas. El potencial de acción, y aquí termina así, el potencial de acción es cuando un estímulo alcanza suficiente fuerza para generar una reacción en una neurona. Ese es, digamos, que uno de los descubrimientos más severos en las neurociencias del siglo XX, inicios del siglo XX. ¿Qué es la reacción? Pues es una carga, ¿no?, con otras neuronas, por acá, para acá o para acá. Ese es el potencial de acción.
De ahí vino la cuestión de la imagen la neuroimagen, ya ven, te ponen un estímulo y de dónde viene, qué área se mueve. Pues el área que se mueve responde a un potencial de acción. Hay potenciales de acción que no son suficientemente fuertes y hay potenciales de acción que sí son lo suficientemente fuertes para generar un estímulo. Esto es la base de las neurociencias y lo mencionan en biopsicología. Pues es la misma lógica la de Freud. Es la misma lógica, porque esto tiene su base en el arco reflejo. Es importante para que veamos, pues, o vayamos viendo las lógicas en las que Freud se insertaba. Es la misma lógica, la de potencial de acción. Entonces, tienes un estímulo suficientemente fuerte en el inconsciente. Vamos a poner aquí el esquema de la segunda tópica ya de una vez para que amarre. Tienes un potencial lo suficientemente fuerte en el esquema psíquico, genera un trauma y le vamos a llamar escena primaria. Luego, dependiendo de lo que tú concibas como relacional al objeto, es decir, al perro que te mordió, es que tú vas a ligar la escena secundaria. Por ejemplo, si tú no soportas los ruidos fuertes, no toleras los ruidos fuertes, ¿no? Vengo doctor a verlo porque sabe que hay un ruido fuerte y me va mal, me pongo mal, ¿no? Vamos a ponerle aquí ruido fuerte. Bueno, cuénteme qué le pasó. Mire, yo tenía 20 años y escuché un choque, ¿no? Iba pasando, escuché un choque, y pues de ahí desde entonces yo no soporto los ruidos fuertes, me pongo muy mal, etcétera, etcétera. Entonces tenemos escena primaria, muerde el perro; escena secundaria, choque, ruido fuerte, me pongo mal. ¿Qué es lo que dice Freud? Freud dice algo de lo de la escena primaria que representa una ligazón con lo que puede representar perro, porque perro con ruido fuerte, perro con ruido fuerte puede asociarse con el ladrido de un perro, ¿no? El ladrido que te aventó antes de morderte, porque antes de morderte quizá te ladró, y eso dice Freud lo que se liga inconscientemente en la escena secundaria. Esta es la lógica de la escena secundaria, pero sí se dan cuenta de la transformación, ¿no? Acá directamente como tal es el trauma y acá es un aspecto pequeño de lo que representa la escena primaria, y es por eso que dice Freud, o Freud se enorgullece de la diferencia con la psicología en este punto, porque dice, un psicólogo podría decir, pues su problema es que se traumó usted por el choque, y diría Freud, no está teniendo en cuenta cómo funciona la psique, cómo es que funciona, que hay una escena primaria y luego hay una escena secundaria. ¿Por qué ocurre una pequeña ligazón? Por lo que decía Diego, por la represión. Y acuérdense el famosísimo esquema de la represión. Tienes un trauma y lo puedes dividir en lo reprimido y lo reprimido, que lo habíamos visto cuando habíamos visto cómo es que funcionaba la represión. ¿Cómo funciona la represión? Tienes un trauma que bien se puede esquematizar como un círculo, por la lógica que tiene Freud. Tienes un trauma, entonces ese trauma, como es demasiado, hay un potencial de acción, digámoslo así, hay demasiada carga libidinal, o viene la represión y te va a tapar la mitad, digámoslo así, ¿no? Una parte del trauma. ¿Qué sería esto? Viene a tapar la escena primaria. ¿Qué es lo que queda? Un pedacito, que sería ruido fuerte, que es la que se liga a la escena primaria. Por eso, para Freud es tan fundamental hacer esto, hacia atrás, porque Freud dice, sí, usted le pasa esto, pero hay que ver más atrás, ¿dónde está el objeto? ¿Dónde está el hecho comprobable, la experimentación, la objetivación de lo que a usted realmente le pasó? Y es por eso que con el de los lobos, para el de los lobos y Freud, la escena secundaria fue, el de los lobos narra que está sentado y está pelando unos nopales, unas tonas aves, porque es rico. El de los lobos, así como todos los que iban a ver a Freud, es rico, y en calidad de rico lo cuidaba una nana, no lo cuidaban sus papás. Entonces narra que está pelando a la edad de 6, 7 años, está pelándolos, y de repente se corta el dedo,
pero se lo corta tan severamente que ve que el dedo solo le cuelga por la piel. Ajá, eso es lo que ve él. Pero resulta que fue una alucinación. O sea, realmente no se cortó el dedo, porque fue corriendo con la nana, me corté el dedo, me está colgando, y la nana le dice, pues, ¿qué te pasa si el dedo lo tienes bien? Para Freud, esa es la escena secundaria, ligazón con la escena primaria. Y entonces es por eso que cualquier que no fuera Freud se quería, pues vamos a ver qué pasó a partir de que usted creyó que se cortó el dedo en aquella edad. Pero no, como es Freud y él está obsesionado con su teoría cosmogónica, tiene que regresar en el tiempo. Antes de que tuviera 6 años. Porque acuérdense que la escena secundaria es la vía de la repetición. Es decir, ¿qué repites tú? Parte de lo que es la escena secundaria. ¿Por qué? Porque lo reprimido retorna, es el retorno de lo reprimido. ¿Qué usted repite? Pues me lavo mucho las manos o se me olvidan las llaves. Pues eso tiene que algo que ver con la escena secundaria, pero la escena secundaria no es el problema, es la escena primaria el problema, entonces habría que retroceder en el tiempo. Bueno, entonces, por eso Freud es que obliga al hombre de los lobos en esta lógica, y entonces es que dice, el problema o la escena primaria fue que tú viste a tus papás teniendo coito cuando tú tenías una muy corta edad, y pues eso te traumó, y eso. Esa es la lógica de la escena primaria y la escena secundaria en Freud. O sea, entonces la escena primaria automáticamente va a ser reprimida y la escena secundaria va a ser la que te va a dar la noción de que hay una escena primaria. Sí. Digamos, la psicología de la conciencia, como lo dice Eric, se quedaría en la escena secundaria, explicaría todo. Freud se enorgullece porque dice, no, hay que ir todavía más atrás. Así es. El problema que veo ahí es que ya lo habíamos platicado, cae en el punto de la mitología, pues, casi, al grado, pues, de poder hacer una historia. En este caso, por ejemplo, el nombre de los lobos. Sí, y sobre todo, ¿qué lógica estableces para decir esta es la escena primaria? Exacto. ¿Bajo qué? ¿A partir de qué? ¿A partir de qué? ¿Por qué no eso? Y a lo mejor que su papá un día dijo, ¿sabes qué? Pues nosotros éramos muy felices porque éramos ricos y no teníamos que estarnos preocupando por un chiquillo, y a partir de que tú naciste no somos felices. Pues para Freud no, porque Freud tiene que ser un hecho vivido, un hecho palpable, ¿no? ¿Y qué más hecho que la visión con un fenómeno, ¿no? Entonces, además, ¿qué fenómeno? No, también qué fenómeno para lo que representa Freud. Entonces, digamos que esa es la lógica en Freud. Si tiene una lógica, para nosotros, como lo estamos viendo ahorita, no tiene lógica, ¿no? En base a qué te riges para decir, esta es una escena primaria. Pero en Freud sí, tiene que ser algo de este lado. Fenomenológico, lineal y causal, experiencial, que choques con el... Prácticamente que choques como con la pared, así, tienes que chocar con la pared. Esa es la lógica para Freud. Si no, no podría ser, ¿no? No podría ser el hecho del decir, no puede ser para Freud, porque para Freud diría, es que esa es su escena secundaria. Tenemos que retroceder en el tiempo a ver qué pasó, en qué momento usted choca con el, ¿no? Entonces usted vio a sus padres teniendo orgías, y entonces ese fue su primera... ¿Sí me explico? Esa es la lógica en Freud. Y por eso es que este vato lo critica, porque va hacia atrás en lugar de... no sé. O sea, porque está yendo en contra del progreso científico que había en ese momento. Así es. De los avances que había en ese momento. Así es. Y entonces para Lacan, tomando en cuenta que el tiempo es curvo, Lacan dice es que el tiempo es circular. Y como es circular, ustedes entenderán que si ponemos escena primaria aquí y escena secundaria acá, entonces todo esto, toda esa lógica es la que Lacan critica con la escena primaria y con la escena secundaria. Entonces, en Freud necesariamente la escena primaria tendría que ser el hecho objetivo que genera un potencial de acción, por ejemplo, o digamos digamos que altera todo el sistema, el aparato psíquico del... Ajá. Ahora sí. A ultranza, para Freud es una excesiva carga libidinal que en ese momento no puedes procesar, porque acuérdense que para Freud está la reacción, que tú tienes demasiada pulsión, la sociedad no te lo deja descargar, entonces que si te hubieran puesto, que si hubieras traído tú unos yodos acá pegados y una imagen cerebral, todo se hubiera ido al catre, ¿no? Y todo se hubiera prendido en el cerebro. Entonces, ahora sí, vuelvo a leer la cita. Si su papel es pues bastante magro
para el progreso científico, su interés, sin embargo, se sitúa en otro sitio. Su papel es bastante magro para el progreso científico, ¿no? Es decir, hay un progreso científico, de esto de lo que vamos a hablar no contribuye. Su interés, sin embargo, se sitúa en otro sitio. Está en su papel de ideales, que es considerable, pues nos lleva a distinguir lo que puede llamarse las funciones primaria y secundaria de la historización. Estas que acabamos de establecer son las funciones primaria y secundaria de la historización, porque para Freud es lineal, tiene un esquema, Freud ya sabe cómo funciona, está el esquema y ya, así se ordena la historia, una escena secundaria y una escena primaria. Pues afirmar del psicoanálisis como de la historia que en cuanto ciencias son ciencias de lo particular, no quiere decir que los hechos con los que tienen que vérselas sean puramente accidentales, si es que no facticios, y que su valor último se reduzca al aspecto bruto del trauma. ¿Ven? Estamos llegando a eso. Aspecto bruto del trauma es, ¿no?, que chocas con el objeto que generó la escena primaria, ¿no?, la mordida del perro. Los acontecimientos se engendran en una historización primaria, ¿no? Ya lo establecimos también. Dicho de otra manera, la historia se hace ya en el escenario donde se le representará una vez escrita, en el fuero interno como en el fuero exterior. Y la escena secundaria se repite en el interior, porque para Freud hay una adentro, ¿no? Es decir, con cuestiones obsesivas, y en el exterior, ¿no?, lo que yo genero en el exterior, porque para Freud está la división entre lo que hay en la realidad de afuera y en la realidad de adentro. Empieza a hablar de un paralelismo, de un ejemplo de lo que pasó en San Antoine, y entonces pues el proletariado queda abajo y queda reprimido, etc. Y lo está asociando como si fuera la escena primaria, fuera la escena secundaria. Y entonces sería decir demasiado que fuésemos a trasladar estas observaciones al campo del psicoanálisis, puesto que están ya en él, o sea, eso ya está por Freud, primera, segunda. Y puesto que el desentrincamiento, es decir, el desanudamiento, lo que resuelve, que producen allí entre la técnica de desciframiento del inconsciente y la teoría de los instintos y aún de las pulsiones, cae por su propio peso. Ignoro cómo dice en francés, porque no tengo los escritos en francés, pero lo que yo les propongo es que dice que cae por su propio peso porque está haciendo una crítica a la naturalización y a la ontología. Y peso, o sea, decir que cae por su propio peso en francés se utiliza esta palabra poids, y quiere decir, o da la idea de que hay un peso, que hay un movimiento de algo que cae. Entonces dice, cae por su propio peso porque para Freud para Lacan está diciendo, Freud tiene digamos que está tratando de hacer dos cosas. Por un lado está tratando de descifrar el inconsciente, ¿no? Está tratando de descifrar el sueño, está tratando de descifrar la escena primaria, la escena secundaria, pero ¿cómo lo hace? ¿O bajo qué se rige? ¿Bajo qué teoría? Pues la teoría de los instintos y la teoría de las pulsiones. ¿Cómo vas a descifrar algo encriptado si estás, y lo va a decir después más claramente, se los advierto ahorita para que entendamos este punto, porque es fundamental? ¿Cómo vas tú a desencriptar algo? Digamos que este es el código binario, ¿no? Esto significa algo, el código binario, entonces está encriptado, habría que saber código binario para saber qué te puede decir que sí. Supongamos que esto es una foto, supongamos que esto es una JPG, punto. En computadoras esto quiere decir una foto, la de su perfil, por ejemplo. ¿Cómo vas a desencriptar esto? Diciendo, lo que pasa es que tienes un monitor que tiene electricidad y la electricidad pasa por el monitor y eso hace que se enciende. Lo que pasa es que tienes un procesador en la computadora que también le pasa electricidad y eso hace que procese. Lo que pasa es que tienes un ratoncito en donde tú le haces clic la computadora, entonces se abre. No tiene sentido. Hay que ponerse a estudiar el código binario para poder descifrar. Y es lo que hace Freud. Freud tiene el inconsciente,
que es una encriptación, por así decirlo. ¿Y qué herramientas usa Freud? Dice, tienes un cuerpo de alguien, y adentro de ese cuerpo tiene pulsiones, tiene instintos que le están borboteando. Esa es la lógica que dice Freud, cae por su propio peso. Es decir, esta es la lógica que yo quiero que la pensemos. Cuando dice cae por su propio peso, si hay una pulsión adentro del hombre, de la mujer, y así tú quieres descifrar, digamos, para Freud, lo que está aquí, porque para Freud está ahí en el cerebro, entonces cae por su peso. No se puede, digamos, quedaría esto acá, abajo, cae, se finí, no sirve, por esta lógica. ¿Cómo vas a descifrar el inconsciente? Con cosas que traes adentro, pulsionales, instintuales, que remiten a la biología, que remiten a la evolución. No hay lógica, no hay sentido. Bien. Esa es la lógica de la crítica que está haciendo en este párrafo y la que viene posterior. Y dice, lo vuelvo a leer, puesto que ya están en él, ya está, eso ya se dijo, ya se teorizó, ya lo hizo Freud. Y puesto que el desintrincamiento que producen ahí, entre la técnica de desciframiento, es decir, la desanudación de lo que se hace entre la encriptación y esto, ¿no? El problema que hay un nudo muy severo, ¿no? La desanudación que se da entre las pulsiones y los instintos cae por su propio peso. Lo que enseñamos al sujeto a reconocer como su inconsciente es su historia. ¿Sí ven? Acá lo inconsciente es una lógica entre lo de adentro, las pulsiones, los instintos y lo que está en el cerebro. Y dice Lacan, no, porque en la técnica eso no funciona, eso no sirve. Para Lacan lo que dice, lo que nosotros enseñamos a reconocer como inconsciente es su historia. Y yo les pregunto, ¿cómo se ordena la historia? ¿Cómo es que uno empieza a poder operar con una historia? A base que es discursiva, que se cuenta, que se habla de ello, ¿no? Fíjense el movimiento, a partir de que se habla, eso es lo inconsciente. Aquí, en ese movimiento que hace Lacan del inconsciente, ya valió toda teoría de la pulsión como viniendo del cuerpo, toda teoría del instintual como viniendo de la carne, ahí ya se elimina. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? O más bien, que no también recurrir a una escena primaria y escena secundaria no es también buscar una historia. El problema acá es que en Freud la historia es así, lineal, y la historia está enmarcada en esto, en ir a buscar el hecho comprobable, en donde te tropezaste, donde te pegaste, donde lo viviste. Y acá no. Acá la historia es lo que se dice, el discurso, no el hecho, no la carne. Esa es la gran diferencia. Pero, por ejemplo, en esa misma cita dice, lo que enseñamos al sujeto a reconocer como su inconsciente es su historia, es decir, que lo ayudamos a perfeccionar la historia actual de los hechos que determinaron ya en su existencia cierto número de vuelcos históricos. Sí. Ahí está justamente que no es lineal, ¿no? Lo que nos acaba de comentar Gil, y ese de los vuelcos históricos es, digamos, el clímax del argumento de Lacan. Historia, discurso, vuelcos históricos, que remiten a discurso otra vez. En Freud, ¿qué es la historia? Hechos. Lineal. Y hechos, no le tengan piedad a Freud, hechos de experiencia, la vivencia como tal. Historia determinada por la carne, es decir, adentro, el interior del cuerpo. Esa es la diferencia entre la historia en Freud y la historia en Lacan. La noción de historia del psicoanálisis obviamente opera porque Freud así la planteó, pero esa es la diferencia básica entre la historia en Freud y entre la historia en Lacan. Y por eso es que dice, los vuelcos históricos, si se fijan lo escriben entre comillas, ¿no? En tu edición. Sí. Pero, Diego, ¿tú crees que sí se refiere a eso con vuelcos? Con bucles, no sé, podrá ser, pues esa sería una lógica topológica. Que habíamos dicho del toro, ¿se acuerdan del toro? Y entonces Lacan nos está haciendo un guiño diciendo, acá tenemos pues una lógica bien estructurada, y acá
es muy, muy sentido común. Y es que más adelante sí va a hacer referencia al toro, por ejemplo. Porque más adelante va a empezar a hacer la cuestión del toro y de cómo funciona el lenguaje, que tiene un interior que es exterior. Sí, porque, ¿sabes? Es decir, que si pensamos como en el IS-2, sería que determinaron ya su existencia por cierto número de vuelcos. Sí, es la lógica que nos va enseñando Hume, que determinaron ya su existencia, es decir, de ya por los vuelcos que se dieron, por ejemplo, más adelante. Y no sería como en Freud, que sería el que determina estos, sino más bien son estos vuelcos los que determinarían, digamos, la existencia de yo por eso es que lo pienso, que a lo mejor sí se refiere a los bucles. Dice, pero si han tenido ese papel, ha sido ya en cuanto a hechos de historia. Fíjense, hechos de historia, no hechos de fenómeno, de te pegas con la piedra. En cuanto reconocidos en cierto sentido o censurados en cierto orden. Tiene una lógica, no lineal, circular, pero tiene la lógica. ¿Cuál? Ya lo hemos venido trabajando, cuál es la lógica del toro y de que un punto, 2 puntos es un mismo punto, de ahí se hace, ¿no?, una interpretación, es al menos 4. Bien, por lo tanto, va a ser aquí en la 254, en los párrafos que siguen, va a ser una crítica. Empieza así la página, dice: así, toda fijación en un pretendido estado instintual es ante todo estigma histórico. Acuérdense cómo para Freud se te liga, para Freud se te adhiere a la carne. Si tú sufriste cuando te quitaron el pecho y luego el biberón, para Freud, ¿qué vas a hacer? Como te quedaste fijado en la etapa oral, vas a fumar, porque necesitas sentir en la carne la satisfacción de la pulsión. O vas a tomar, porque necesitas sentir en la boca la satisfacción de la pulsión. Y luego va a haber otros psicoanalistas más freudiano, ¿qué se les podrá decir? Freudiano ideologizados, en la ideología dominante, que van a decir: si te gusta hacer sexo oral, pues es que porque te quedaste en la etapa oral. ¿Por qué? Porque necesitas sentir en la carne esa situación, ¿no? En la boca necesitas sentir. Freudianográficos, ¿no? Algo así. Está demasiado gráfico. Sí, ajá. Pero esa es la lógica y se dice, ¿cómo? Sí, en la facultad, sí. Ya está. ¿Por qué? Porque pues estamos, ¿no?, en la onda liberal y hay que hablar de sexo y es poético y eso es, ¿no? Ajá, si les gusta. Bueno, en mi generación ya me tocó que nos decían así. ¿Se dice eso? Sí. Si te gusta hacer sexo oral, pues es porque estás en la etapa oral. Cuando te enseñan a Freud, no manches. Es que es necesaria una enseñanza que se acople a práctica, ¿no? Práctica que sea... que lo llevas a diario. Y entonces ejemplificar con lo que el alumno tiene alrededor. Claro, y entonces escuchas a los alumnos, no, sobre todo a las alumnas, pues, no, sí, yo estoy bien ahí en la etapa oral. ¿Por qué? Por bien oral, ¿no? Porque sí. ¿Por qué? Porque la lógica en Freud, no perdamos el punto de es que hay que sentirlo en la carne, hay que sentirlo en la boca, ¿no? Esa es la lógica para Freud. Se te quedó, pero se te quedó en la carne aquí, en esta situación. Para Lacan es algo bien problemático de pensar, porque para Lacan no es en la carne, no es en el labio, sino es en el hueco, ¿no? En lo que es el hueco de la boca, digamos, una superficie bidimensional, todo lo que circunda a la boca, al hueco, no nada que toque la carne. Va Lacan en esto, y es 1953. Es increíble que se enseñe todavía esta cuestión del oral y el cigarro y etcétera. Sí. Página de vergüenza, fíjense cómo no es pues directo, dice: página de vergüenza que se olvida o que se anula, o página de gloria que obliga, ¿no? Pero lo olvidado se recuerda en los actos y la anulación se opone a lo que se dice en otra parte, como la obligación perpetua en el símbolo, el espejismo preciso en el que el sujeto se ha visto atrapado. Es un espejismo, ahí va. Para decirlo en pocas palabras, los estados instintuales son ya cuando son vividos, organizados en subjetividad. Lacan está empleando el término subjetividad, luego lo va a abandonar, pero aquí está utilizándolo. Pero fíjense, todo en esta lógica es subjetivo, es decir, es discurso, no es hecho. Y para hablar claro, la subjetividad del niño se registra en victorias y en derrotas. La gesta de la educación
de sus esfínteres, gozando en ello la sexualización imaginaria de sus orificios cloacales, imaginaria, no sentir bien, haciendo agresión de sus expulsiones excrementicias, seducción de sus retenciones y símbolos de sus relajamientos. Fíjense cómo está apelando Lacan al lenguaje. Porque para Freud, acuérdense, para Freud, en 3 ensayos sobre sexualidad infantil, para Freud, el niño lo hace por sentir en el esfínter la satisfacción de retener las heces. Para Freud es un placer del niño, que lo está reteniendo, lo expulsa así todo, porque quiere sentir en la carne la satisfacción. Pero lo que está diciendo Lacan, en el símbolo de sus relajamientos, es decir, puede ser que el niño lo haga por la consecuencia que tiene para él en la relación de la mamá, ¿no? A lo mejor la mamá lo limpia más rápido y tiene contacto, a lo mejor la mamá le habla bonito y tiene ahí toda una situación. No, para Freud es la carne, para Lacan. Dicho de otra manera, en el siguiente párrafo, el estadio anal no es menos puramente histórico cuando es vivido que cuando es vuelto a pensar. Es histórico, no es carnal. Ni menos puramente fundado en la intersubjetividad. En la intersubjetividad, no en la carne. Pero antes, no me queda muy claro, dice, esa subjetividad no es fundamentalmente diferente, es el párrafo del psicoanalista que se ejercita en restituir para comprenderlas las formas de amor que él llama pregenital. Sí, es que por ejemplo, dice no es diferente porque para el psicoanalista lo que tiene que hacer es ir hacia atrás, ¿no? ¿Por qué pregenital? Pregenital es la etapa del esfínter, la etapa oral, ¿no? Y es el hecho. Pregúntele por favor a su madre si usted tuvo un problema para dejar el biberón. No, sí, ¿sabe qué, doctor? Sí, yo era bien pegado al biberón y... pues ahí está, ¿no? Está el fenómeno, está la experiencia. Pero dice Lacan, no, está fundado en la subjetividad y eso no tiene o no dista de ningún valor que el que le da el psicoanalista a ese hecho de me pego con la piedra. Bien, por lo que no hay carne ni experiencia en la cual fijar una etapa. Eso es una ilusión de la cosmogonía que ya hemos venido planteando. ¿Cómo no entiendo? Es que para Freud, como lo habíamos dicho, la fijación de la etapa instintual es en la carne, ¿no? Es aquí. Dice Lacan, es histórico, es decir, es discursivo. Es subjetivo, es decir, recurre a los símbolos, no a la carne, ¿no? Porque en esta lógica de que para Lacan más adelante en los años va a decir que el lenguaje es el que crea la materialidad, para Lacan es la subjetividad que se vive, no el hecho en sí. Es lo que yo les decía, para Freud el niño se aguanta y luego lo expulsa todo, porque para Freud tiene que sentir en el esfínter, en el orificio, tiene que sentir la satisfacción, pero en el orificio de la carne. Para Lacan es en los símbolos, en la historización, en la intersubjetividad de los símbolos. Es decir, puede ser que el niño genere ese tipo de actitudes porque así la mamá lo limpia más rápido, pero no es que lo limpie en la carne, sino que la relación que establece en el niño, la cuestión de limpiar, a lo mejor le habla bonito, a lo mejor se ríen los dos, a lo mejor es un momento de cercanía, de lenguaje, de hecho subjetivo, no de carne. Es por lo que les digo, por lo que no hay ni experiencia para la cual fijar una etapa, o sea, que te pegues, y no hay carne, es solo discursivo y Lacan llama subjetivo porque aún no descubre o propone el significante. Aún Lacan no está en ese nivel. Pensar en la carne, es decir, que está en el labio ¿no? Extravía, y los que buscan en la naturaleza están en el planteamiento freudiano, porque a partir de después de este párrafo va a ser una crítica a Bali y al naturalismo de que están buscando en los animales, ¿no? En la medusa, y después dice Lacan, entonces ¿por qué no buscar la imagen del yo en el camarón bajo el pretexto de que uno y otro recobran después de cada muda su caparazón? Sí, pues. Es que se supone también que Freud empezó a hablar de la sexualidad y es como lo que también hasta se le agradece, ¿no? Se le aplaude. Se le aplaude todo esto, pero... No, olvídenlo, se me fue la idea. Sí. ¿Segura? Sí. No.
Muchos freudianos empezaron a buscar cuestiones en la naturaleza y en los animales, ¿eh? Sí, aquí está en el párrafo. Valid lleva a otros las ensoñaciones más inconsistentes, incluso a la locura que va a buscar en el protozoo el esquema imaginario de la efracción corporal cuyo temor gobernaría la sexualidad femenina. ¿Por qué no entonces buscar la imagen del yo en el camarón bajo el pretexto de que uno y otro recobran después muda su caparazón? Y dice, un tal Jablonski en los años 1910-1920 había edificado un muy hermoso sistema donde el plano biológico volvía a encontrarse hasta los confines de la cultura y precisamente se daba orden de los crustáceos su cónyuge histórico. Si mal no recuerdo, en alguna tardía edad media, bajo el encabezado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es la tendencia de hoy, buscar en el sustrato biológico toda experiencia social, cultural y humana. Es lo de ahora, es lo de las neurociencias. Y fíjense cómo Lacan ya se está separando de esto. Buscando en explicaciones biológicas, incluso la cultura. ¿La cultura? Y eso es bien importante porque en los textos de Freud, los que nos enseñan muchas veces como que Freud inició siendo un neurólogo, un biólogo casi que con el tiempo se fue haciendo un lado, en los textos de Malestar en la cultura, los que son más sociales, dicen ellos, mantiene esto a pie, ¿no? Yo les daba el ejemplo de la sexualidad, de que para él la sexualidad empieza a tener esa importancia hasta que se pueden ver. No tiene que ver una discursividad, no tiene que ver el discurso psiquiátrico, nada. Tiene que ver que el hombre de repente se le dio los huevillos. Sí. Y entonces Lacan, con esa pregunta irónica, pues ya se puede enlazar con el otro punto de decir, es a otros medios a los que había que recurrir. Acuérdense en la sesión antepasada que hablábamos, si así fuera, si el psicoanálisis se tratara de eso, pues hay que recurrir a otros medios. ¿Para qué el psicoanálisis? ¿Para qué hablar? Mejor vámonos a la biología, vámonos a unos yodos acá que te pongan un esquema cerebral, unas sustancias químicas chidas. Mira, en esta cita que comentaste anteriormente, dicho de otra manera, el estadio anal no es menos puramente histórico que cuando es vivido que cuando es vuelto a pensar, ni menos puramente fundado en la intersubjetividad. Es muy interesante porque en la lógica esta de la historia de Freud sería como el evento 1 pudo haber sido pura energía o puro órgano o pura sensación, y solamente no sé, lo puedo pensar así, y después se le pudo dar una relación, una conexión. Sí. Es del narcisismo primordial, el narcisismo secundario. Y aquí habría como el lenguaje. Ajá. Y lo pero piensas, hasta entonces, y no sé, en la otra lógica, incluso ya en este primer momento ya está circunscrito un discurso, así es, ya hay un lenguaje. Y eso es bien importante que dice Diego. Lo que está proponiendo es que incluso en esta primera sensación, que uno pensaría sería la más pura, por ser la primera, no, ya incluso ya está circunscrito un discurso, y por eso es que lo siente incluso. Sí. Si lo llevamos al máximo, lo más radical sería incluso por eso lo siente. Y eso es más o menos lo que quería decir, y eso le da otra perspectiva a la sexualidad, porque seguimos como en el de, es que está el estadio de anal, que si nos remitimos a cuando tenías tanto, eras pequeñito, era la sensación, era el cuerpo, pero esta cita, como dice Diego, es muy importante. No hay carne ni experiencia, que es lo que dice Diego, ¿no? Sería como la experiencia bersoniana de lo más puro, de lo primero, que es la carne no hay carne ni experiencia en la cual fijar una etapa. Es solo discursivo. Después le va a decir, esto es cuestión significante. Sí, porque entonces algo sería feo a partir de que hay una mala para tu cuerpo, algo es dañino. Ajá. Y entonces eso también cae por su propio peso, decirlo así, porque no funciona realmente las cosas, digamos, en la cuestión de la experiencia. Y para Freud esa es la lógica de la neurosis, porque estás tú en un momento de tu vida muy chido, con tus órganos borboteándote y en una clase de éxtasis como pulsional, ¿no? De puro placer. Y el exterior es el culé. El exterior es el que te lo viene a privar, es el que te produce angustia, es el que te dice no, es el que te da miedo. Y entonces por eso es que para Freud hay un interior en el hombre,
porque para Freud, como el exterior es dañino, pues entonces una parte de mi yo se refugia en el interior, que en el interior no tengo, digamos, como estas limitantes exteriores. Entonces en el interior sí puedo hacerme la chaqueta mental de que tengo la satisfacción del órgano, y entonces es, digamos que, fíjense cómo Freud pues está completamente inmerso en la ideología completamente actual y que ha dominado, digamos, históricamente, es el órgano, y de ahí viene, ¿no? Es el discurso biologicista. Y de ahí se pueden justificar, por ejemplo, un montón de violaciones, ¿no? Todo. Es que su órgano Y es que no lo puede evitar. no lo pudo evitar. No que el tipo sea, digamos, históricamente y socialmente un psicópata. Por eso es la importancia, pues, de aceptar el paradigma lacaniano y no seguir inmerso en el discurso o en la discursividad freudiana, porque las implicaciones no son menores. Y uno esperaría, pues, este movimiento que sea de Flor Gamboa, ¿no? Que es feminista, y de Cantoral, que también entiendo que es feminista, de las demás, no habría ningún problema de que se aceptaran estas perspectivas freudianas, pues si no estás, pero de Flor y de Cantoral. Pero bueno, de 255 dice Lacan: para abrir los ojos sobre el absurdo de una teoría, los reconduciría hacia peligros que no tienen nada de teóricos. Engendra en efecto problemas espirituales cuyo vapor condensado en ideales de nubes riega de retorno con sus efluvios de mito original. Einstein le escribe una carta a Freud porque él es parte de están haciendo una asociación, me parece, no recuerdo cuál es, para la guerra. Para la guerra, tratar de hacer. La propuesta de Einstein es crear una comisión, digamos una organización a nivel internacional que sea la que, como mediadora ante los problemas bélicos, para que no se repita algo así. Entonces, creo que el instituto, la asociación, le dice a él que son problemas que tienen que atacar mucha puntualidad, y entonces me parece que es Einstein quien dice pues hay que hablar con el chido actualmente sobre la psicología, y es Freud. Entonces le pide a Freud que le explique nada más y nada menos por qué la guerra, porque es que hay guerra. Y bueno, ya Freud... Fíjate, el Einstein respetando los lugares, ¿eh? Sí, Einstein dice, no, pues yo quiero saber por qué... Y nosotros nos respetamos, o sea, de este lado no se respeta. Acá no respetan ni a su madre. En esa carta, Einstein le explica una breve, pequeña idea de por qué él cree que es la guerra, y alude como un carácter egoísta del humano. Entonces, pues Freud le responde, y le responde Einstein yo creo que fueron como 2 páginas nada más, y Freud le escribe como 10 páginas explicándole, pues sí, una especie de bosquejo sobre su teoría, ¿no? Sobre las pulsiones, etc. Entonces, llega un punto en el que Freud le dice a Einstein como que tratar de explicar eso en esta lógica de ir hacia atrás, no queda otro camino luego que llegar a la mitología. Es decir, ya podremos ir explicando estas como las cosas, pero llega un punto ciego, por decirlo así, que ya no es posible, digamos, que no queda más que un mito científico, por ejemplo el de la horda primordial. Y le pregunta a Einstein, ¿no? Según Freud, si no sabes, invéntate un mito, porque como ya no es posible, hay que a partir de esas pequeñas cositas que quedan, ¿no? Que quedan como sueltas, puedes ir haciendo una reconstrucción, pero eso ya nada más responde al mito. Y por eso es que para Freud, por ejemplo, el mito tiene el carácter de un mito científico, porque puede dar explicación de un origen. Entonces le dice a Einstein, sí, el psicoanálisis tiene que remitirse, palabras menos, palabras más, le dice, tiene que remitirse al mito, y le pregunta a Einstein, ¿les va mejor a ustedes en la física? Es decir, le pregunta como diciendo, en el psicoanálisis pues tenemos que llegar al mito, y se atreve a preguntarle pues a Einstein como si la física, dice, ¿a poco a ustedes les va mejor? ¿Qué no hacen ustedes lo mismo? Pero como si fuera mero sentido común, como diciendo, obviamente les va mejor. Y lo cagado es que en una carta que le escribe a Fliess, le comenta que le mandó una carta a Einstein, y que el vato, ¿qué onda? Dice, no, sí me mandó una carta, y entonces dice así como que le dio mucho tedio escribirle una carta, y sin tedio pues le escribiste como 10 páginas, nada más escribió 2, y luego dice que se encontró con Einstein y
que platicaron sobre temas y le dijo, no, pues me sorprende mucho cuánto sabe Einstein sobre psicología. Y pues yo también sé de física, y entonces nuestra plática fue muy amena. Entonces hablamos con Geo que decíamos... Entonces, por ejemplo, en esos tiempos, Freud dice que de la electricidad no se sabe nada, es 1838, y la 1938, y de la electricidad se sabía desde 1844. Entonces, comentábamos que lo interesante sería saber qué dijo Einstein de esa plática, ¿no? Porque según Freud todo estuvo maravilloso, porque tanto Einstein sabía mucho de psicología como Freud sabía todo sobre la física. Entonces está interesante porque sería bueno a ver si hay, digamos, en una biografía de Einstein o cartas o no sé, una correspondencia de él con alguien más, donde se recojan las impresiones que tuvo Einstein sobre Freud. Porque yo no dudaría que ya no le contestó porque dijo este vato, o no sé, o por respeto no dijo nada, no sé, pero yo creo que Einstein sabía y se dio cuenta que Freud que no estaba al tanto. No, ¿y cómo crees que ha de haber visto el psicoanálisis comparado a la física? ¿Y cómo creen que ha de haber dicho cuando dijo que Sí. cómo les va a ustedes? Así como diciendo, pues en la física hacen lo mismo, ¿les va a ustedes mejor? Y lo que le digo a Diego, que la gran problemática es que la física, por ejemplo, a diferencia de lo que Freud asume y dice con todas las letras, o sea, sí, con todo el descaro, es que en la física hay teorías. O sea, en la física no hacen un mito. O sea, la teoría del Big Bang no es un mito, no es decir, es una teoría que está abstractamente establecida y que opera como tal por ser abstracta en teoría, no en mito. Esa es la gran y fundamental diferencia de Freud y la perspectiva de Freud y la perspectiva de la física. Y otro gran problema es que lo que yo siempre les he dicho, si ya lo he dicho y me disculpan, ellos sí nos leen. El gran problema es que los científicos a esos niveles sí nos leen. Michio Kaku, Prigogine, Hawking, el que ustedes quieran, Carl Sagan, el que ustedes me digan, los neurocientíficos, los químicos, los biólogos. Los biólogos han leído a Freud y han leído mejor a Freud que la mayoría de los psicólogos, digo de los psicoanalistas, qué buen lapsus, de los psicoanalistas. Ellos sí nos leen. Ellos sí están enterados de nosotros, saben lo que trabajamos, saben nuestra epistemología de un nivel profundo. Y yo les pregunto, ¿y nosotros qué sabemos de ellos? Nada. La perspectiva es, vamos a hacer una extraterritorialidad, es decir, vamos a hacer nuestra barda, ¿no? Y de aquí para allá, todos los que están de aquel lado son feos, ¿no? Todos los que están de aquel lado son fuchi. ¿Qué posición tan ridícula estando en el siglo en el que estamos, ¿no? Porque eso pasa en las ciencias, es una cuestión general pues en las ciencias sociales, porque es una cosmogonía, es parte de la ideología, el decir vamos a hacer una barda y de aquí para allá todos son feos, y entonces no sabemos nada, cuando entre campos, también se estudian, por ejemplo. Y también, perdón que vuelva al mismo ejemplo, los físicos que descubrieron el quinto estado de la materia, se pusieron a estudiar topología para poder aventar ese descubrimiento, ¿no? Y un físico bien podría decir, a mí me basta con la física, ¿no? A mí me basta con mi campo, ¿no? Los matemáticos fuchi, esos ni tienen cosas que ni existen ni que se pueden comprobar empíricamente, ¿no? Igual con la biología, lo que desempeñó el campo de la biología en el ADN fue la topología, fueron las matemáticas. Y también la cuestión de las partículas, a partir del experimento de la doble ranura, como se empezaron a aprender mejor cómo funcionaban las moléculas, eso potenció el entendimiento de la química y de la biología a nivel molecular. Y eso solo se pudo haber hecho gracias, o sea, los biólogos están en el nivel en el que están inevitablemente gracias a las matemáticas y a la física.
pero estábamos atrapados en este problema específico: cómo las proteínas se doblan, cómo las proteínas van de una cadena de aminoácidos a una forma compacta que se comporta como una máquina e impulsa la vida. Cuando descubres las proteínas es muy excitante. Puedes pensar en ellas como pequeñas nanomáquinas biológicas. Son los bloques fundamentales de construcción que alimentan todo lo que está vivo en este planeta. Si podemos predecir de manera confiable la estructura de proteínas utilizándola, eso podría cambiar la manera en la que conocemos el mundo natural. O sea, todo el avance de las ciencias está en cascada gracias a la física y a las matemáticas. ¿Pero por qué? Porque entre ellos también hacen un nexo, dicen, a ver, pocos, pero lo hacen. Acá no, y ese es un problema que debemos evitar. No, si queremos hacer algo serio con lo que estamos haciendo, es una situación que debemos evitar, y eso es una cosa que Lacan evitó. Es, digamos, el único ejemplo que tenemos de este lado del psicoanálisis con la unión, y es por eso que dio toda esta teoría que, como nadie se pone a pensar en todos estos problemas, está empolvada, rechazada, tergiversada, etcétera, etcétera. Y aún así no lo aceptan, que tiene ese nexo, ¿no? ¿Cómo? O sea, que la gente o los psicoanalistas se niegan a ver que Lacan tenía ese nexo con claro. la física y las matemáticas. Sí, porque como tenemos la barda y de los del otro lado son fuchi, entonces pues ¿cómo? ¿O de qué me hablas si Lacan era freudiano? ¿No? Entonces, todo esto por la cita, ¿no? Que íbamos a... Los rechazo con sus efluvios el mito original. Porque para Freud era inevitable. No hay que hacer teoría abstracta ni nada, no. Hay que aventarnos un mito, porque es la única vía, y es la vía, digamos, universal, ¿no? Porque los físicos también, los biólogos igual. Las mejores plumas destilan su tinta en plantear ecuaciones que satisfagan las exigencias del misterioso genital law. Hay expresiones, dice Lacan, hay expresiones cuya extrañeza congenia mejor con el paréntesis de un término prestado y rubrican una tentativa por una confesión de non licet. El non licet es latín y dice, no queda claro, no está claro. Nadie, sin embargo, y esta es fenomenal esta cita, nadie, sin embargo, parece conmocionado. Es decir, nadie alza la voz, nadie levanta la mano y dice, oigan, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué se trata esto? O sea, nadie. Yo pienso que esta es la cita con la que tenemos que empezar, ¿no? ¿Crees? Sí. Nadie parece conmocionado por el malestar que resulta de ello, y más bien se ve allí ocasión de alentar a todos los Munchausen de la normalización psicoanalítica a que se tiren de los pelos con la esperanza de alcanzar el cielo de la plena realización del objeto genital y aún del objeto a secas. Es decir, ir a buscar, ¿no?, el objeto en el acuérdense, me choco con él. Bueno, en está Freud. Como Freud, igual que Freud, tanto los que están en ese momento como Freud están todos ahí, ¿eh? Nada de que nada más porque luego se dice eso, no, es que Lacan criticaba a los de la escuela de la Bretaña, ¿no? De la escuela británica de psicoanálisis, ¿no? Pues incluso este texto lo comienza diciendo, ¿no?, que son los post-freudianos los que olvidaron la enseñanza de Freud. Todos, y eso quiere decir todos, ya sea de Austria, de Bélgica, de Francia, los que estaban con él, todos. No es cierto que nada más los de la escuela británica. Cuando comenta los Munchausen de la normalización psicoanalítica a que se tiren de los pelos con la esperanza de alcanzar el cielo de la plena realización del objeto genital y aún del objeto a secas, no sé ustedes si se refiere en la lógica freudiana de la causalidad histórica. Me parece que es interesante que previo a esto hable del mito original, y no sé ustedes, a mí, digamos, me hace pensar que Lacan sí hace una crítica a eso, se burló un tanto, dice, con la esperanza de alcanzar el cielo de una plena realización del objeto genital y aún del objeto a secas. Es decir, en ese regreso histórico a esa etapa ¿qué le incluía? ¿Pregenital? Sí, pregenital. En Freud es pregenital. Pregenital, y aún del objeto a secas, de captarlo como tal. En ese tratar de ir hacia atrás, no queda otra más que el mito.
la única forma ahí, o incluso inducir a la mitología al paciente, por ejemplo. Por eso es que dice a tirarse de los pelos. Y también eso tiene mucho sentido, porque sería, en la lógica que tú decías, si es la idea circular del tiempo, y en donde no habría un principio propio. Por ejemplo, dice Michel Péchet, pone el ejemplo en el texto que vimos, ¿cómo se llama? Osar pensar. No, el otro, salud, el reconocimiento ideológico, porque él hace el ejemplo también de los motions de la pintura de la mano que dibuja la otra mano, que decía, en esta lógica, ¿cuál es primero? Entonces, me parecía ser que esta lógica de Freud sí nos trataría de decir que es primero una mano que la otra. ¿Me explico? No sé, y en esa lógica, por eso dice, aspiran a, como el Munchausen, tirarse de los pelos a ellos mismos. No sé, es que es un poco complicada esa idea, pero no sé si la logro como compartir adecuadamente. Nadie parece alarmarse ni levantar la mano por esta situación empírica. Más bien se alientan unos a otros como Munchausen, ¿no? De sí, vamos a jalarnos de los pelos y ya casi salimos, ¿no? Como si eso nos levantara. Pero así, Matza se está jalando de los pelos porque se quiere levantar de la silla, y entonces yo me los jalo también y aliento a ella a que se los siga jalando para mientras yo me los sigo. Y así, ¿no? Empezamos a alentarnos unos a otros en una situación que no tiene absolutamente ningún sentido, pero que nadie dice nada. O sea, ni uno dice, oigan, jalándonos de los pelos no nos vamos a mover para nada, ¿no? Pero están en el nivel de Freud, es decir, están haciendo lo que Freud mismo hizo, jalarse los pelos hacia arriba, porque la palabra es la que hace la realidad, ¿no? Que es nuestra posición. Si alguien está en contra de eso, puede en este momento levantar la mano y retirarse sin rencores. Por ejemplo, es que ahí en el último que dice de la plena realización del objeto genital y aún del objeto a secas, se refiere como a esto mismo de que todo está como en el cuerpo, o sea, de que todo está en la carne, o sea, que toda explicación del inconsciente se va a dar a partir de su carne, o de las etapas, Yo lo entiendo así como el objeto a secas es aquel objeto, por ejemplo, en la etapa pregenital, como captarlo en su esencia, bueno, en su esencia si queremos llamarlo así, como esa primera escena, esa escena primaria, captarla ahí. Y en esa lógica, como caes en la mitología, no queda otra más que incluso pues hacerte medio una chaqueta mental y convencerte de que es eso, y por eso digo tirarse de los pelos. Y entonces ellos mismos se van tirando creyendo que van sacando las papas del fuego. Y entonces, perdón, en lo que decías de y nadie parece conmocionado, esto es totalmente cierto. Cuando uno por ejemplo, les dice, mira, en esta cita está Freud aludiendo a la biología de estos en esta forma, no hay ningún problema. Es decir, cuando lo empiezas a leer ya de esto dices, ¿cómo puede Freud decir este tipo de cosas? Y cómo hay ciertos movimientos que intentan como despejarse de un peso biológico y lo siguen citando y así. No, hagan de cuenta que yo lo vi que es como, sí dice esto Freud, pero siempre está como entre la biología y la cultura. O Freud sí se refiere aquí a la biología, pero quiere decir otra cosa. O esto se circunscribe en lo social. Pero no parece, digamos, se los lees y no parece ocasionarles un malestar, para nada, pero para nada. Y ya estamos pues en el 2018 y no parece. El que ocasiona malestar eres tú por estar insistiendo. Sí, entonces, pero no parece, incluso podrían decir, sí, es que al final, como el cinismo, con el quinismo, queda la lógica de decir, bueno, sí, Freud lo dijo, y pues es que sí hay que aceptar la lógica también del cuerpo, ¿no? Ya no queda otra, no hay que, ya después de que queda totalmente evidente que ya no se puede negar, no queda otra más que acabar aceptando que sí que hay un cuerpo antes que otra cosa, y a decir que sí, no conciben el cuerpo sino un lenguaje, por ejemplo. Pero el lenguaje. El lenguaje sin cuerpo, por ejemplo, primeramente. 255, perdón. Que nos dice que hay personas que no han estado nunca enamoradas, que no habrían estado nunca enamoradas si no hubiesen oído hablar del amor, no visto
no chocado con el amor, oído hablar del amor. Perdón que sea así de enfático, pero es y por eso es lo que les digo, para Lacan la palabra hace la realidad, la palabra hace la experiencia, la palabra hace al cuerpo. Primero es el lenguaje y luego es la realidad, el objeto, la materialidad. Y pensar y la lógica, toda la lógica del siglo XXI y hacia atrás está orientada en el hecho de pensar que primero es el cuerpo y después viene todo lo demás. Primero cuerpo y todo lo demás viene por añadidura. Y estamos en contra de toda esa ideología y nos estamos aventando a biólogos, a químicos, prácticamente a todos. El único que yo conozco que está de este lado, o los únicos que conozco que están de este lado, es la física con la epistemología que ellos manejan, Barbara Kazan, Badiou y Lacan. También lo que dices, Diego, probablemente es que yo lo que he notado es que sí dan como, cuando se da el peso hacia el lenguaje, es nada más como para decir que como si en el cuerpo se escribiera, encima del cuerpo se fuera escribiendo lo que se tiene que ser, y que por eso es como unido, pero a fin de cuentas va a haber esta distinción y a fin de cuentas en algún momento vas a tener que caer como en el cuerpo. Y primero el cuerpo. Primero el cuerpo y después ya el lenguaje te va como... Ajá, yo lo veo así como que se va escribiendo, como que nada más, como si fuera un receptáculo. Ajá. Como el cuerpo Sí. es un receptáculo que va recibiendo esas palabras y a partir de esas palabras pues esas cosas que se ve mucho con los roles de género. Ah, no, es que tú tienes un cuerpo y a partir de la sociedad y no sé qué vas teniendo tus roles de género y en tu cuerpecito se va poniendo todo eso, cuando pues en sí ese, bueno, yo lo veo así, el lenguaje va al mismo tiempo creando la misma materialidad que es un cuerpo, que es una cosa muy diferente de decir que solamente se recibe el lenguaje. Exacto, exacto. Y eso es muy difícil. No, es imposible, Muy difícil porque de decir. es que cuando tú estás diciendo eso, Liu, tú estás resquebrajando, esa es la palabra, sí transmito, sí alcanzo a transmitir lo que es resquebrajar, ¿no? Es decir, ¿no? Se va fisurando, se va partiendo lo que es la cosmogonía de las personas. Porque si tú les dices, es que es el lenguaje el que genera la materialidad, les estás diciendo todo lo que tú piensas que es la realidad, está mal. Ellos piensan, no, primero es el cuerpo, causa, y luego es el lenguaje, ¿no? Primero es la experiencia, es decir, el cuerpo, y luego, ¿no? Lo demás, todo es lineal, primero el cuerpo y luego el lenguaje hacia adelante, incluso la misma idea de la evolución. Sí, y es la misma idea lo que hemos hablado nosotras, ¿no? De que es entonces que, pues, no sé, las mujeres, a partir de que las mujeres tienen cuerpos más pequeños, entonces surgió toda esta serie de este sistema de opresión, ¿no? Hacia los cuerpos femeninos y ¿no? Cuando pudo, o hay algo que estuvo incluso mucho antes de que se le diera una significación, o que fue lo que le dio la significación al cuerpo femenino. Bueno, no han ido a Cherán, ¿verdad? Ha pasado temporadas en Cherán. No, solo... Fíjense, en Cherán, ustedes que han ido en Cherán, fíjense cómo los cuerpos de las mujeres indígenas son más poderosos que los de los hombres indígenas. Eso es patente. Se nota. Los cuerpos de las mujeres son más, digamos, en lo que en Occidente entendemos como más fuertes. Se ve a simple vista. En Cherán, los cuerpos de los hombres todos están así como chaparritos como yo, chiquitos, y se camina así. Y vean las mujeres las van a ver cargando las cubetas, las van a ver. Porque ese es el discurso, que precisamente es la materialidad del discurso, ¿no? De que aquí, como es una lógica diferente, ¿no? Obviamente opera todo lo que opera en Occidente, pero de una manera muy al estilo de las personas purépechas. Un día dense la oportunidad de hacer ese análisis y van a ver cómo el cuerpo efectivamente es diferente, ¿no? En Occidente acá, digamos, este lado, sí, ¿no? El hombre es como más y la mujer es como más delicada y las manitas así, pero es porque es como lo dicen ustedes, una cuestión de discurso, que hace el cuerpo así, lo hace así, pero, ¿no? En ese sentido, o por ejemplo, hay otro tipo de culturas también indígenas que operan ese tipo. Pero es lo que vamos a hablar, que eso no quiere decir que ya porque digas lengua va a aparecerte una lengua, o sea que es lo que luego confunde, que por ejemplo que dice sí, el lenguaje crea materialidades,
pero no quiere decir que ese lenguaje como una potencia creadora, como por ejemplo Dios, que va a crear los músculos, bueno, no los, bueno, más bien las manos, ya. o sea, Sí. así que te va a ir construyendo, ¿no? Así que Que si tú pronto dices, podrías, tengo un dedo en la frente, Tengo por un dedo en- ejemplo. ajá. Pero está a esa situación. ajá, No, es que no es causal, pues, es que es diferente. Sí, Ajá. sí, sí. Es que cuando se dice que genera la materialidad se podría pensar eso. Es que una cuestión es que también ahí estamos en la cosmogonía, ¿no? Por la creacionista. El lenguaje no es creacionista, es diferente. Se inscribe en una lógica creacionista, sí. Eso yo no se los voy a negar, ¿eh? En la parte que el lenguaje genera materialidad estamos en una lógica creacionista, porque si el lenguaje genera materialidad no pudimos haber inventado el lenguaje. Nosotros no pudimos haber inventado el lenguaje. Y entonces la evolución como cosmogonía está acá. Acá no opera. No sabemos qué es, pero sí sabemos que el lenguaje no lo pudimos haber hecho nosotros. Porque entonces es una contradicción lógica. ¿Cómo se, por ejemplo, la evolución se empieza, los neurocientíficos te van a plantear esto con miles de... busquen un día una conferencia de un neurocientífico para la genética del lenguaje. Tienen ellos 30 genes, como una tabla de 70 genes están unos con otros ahí, cuáles se van haciendo y cuáles no, y te van a decir, miren, esta es la historia, ¿no? Entonces hubo un momento en el que un hombre desarrolló ese gen porque evolucionó y ya puede hablar. Así opera la lógica, que es lineal, ¿no? Estamos en la misma lógica lineal, no nos separamos nunca. ¿Con quién habló? Ese primer hablaba solo, con Dios. hablaba con Dios, empezó a hacer una tabla de lenguaje. Miren, hay verbos y hay sustantivos y no tiene lógica. Pero están ellos convencidísimos que sí, porque como primero es el cuerpo, entonces Sí, o que habría, por ejemplo, en esa lógica evolucionista cabría una posible explicación de primero hubo uno, luego hubo otro, y luego se le sumó otro, y luego se le sumó otro y otro, y entonces Sí. poco a poco se fue generando los significantes, por decirlo así. y es Y es muy interesante porque estaba revisando el texto de el Big Bang del lenguaje de Eidelstein y propone, a mí me quedó muy claro con el ejemplo que él pone, ¿no? Es decir, el lenguaje respecto a la materialidad. Vas a decir algo si quieres después de esto, respecto a la materialidad del lenguaje y el lenguaje, dice él, no se niega que, digamos, porque él está tratando de hacer una teoría sobre en qué momento se crea el lenguaje, ¿no? Y entonces empieza a decir, si el lenguaje aparece incluso de la nada, tendremos que decir que no hay un ser, digamos, absoluto, en dado caso que fue el que creó los significantes o que empezó con un significante, pero incluso decir si hubo un creador, ya estaríamos hablando de uno y a partir de ese uno empieza otro y así. Entonces, pero lo interesante ahí que dice Eidelstein es no se niega que antes del origen del lenguaje haya habido materia o cuerpo. Lo que pasa es que a partir del lenguaje hay una discontinuidad respecto al cuerpo. Ya ese cuerpo ya no sirve para nada, por ejemplo, para explicar al mismo cuerpo. Habría un momento en el que la lógica del cuerpo, una continuidad a partir del origen del lenguaje, ubicado, no se puede ubicar tampoco, hay una ruptura y el cuerpo ya no sirve, ya no puede explicarse a sí mismo, sino que aparece esa parte solamente del lenguaje. ya no es biológico. Ya no se puede explicar mediante la biología. Y es muy interesante porque él dice la aparición de los significantes es sincrónico. El lenguaje aparece con lo que tiene, incluso con lo que le falta. Y es muy interesante porque, por el ejemplo de un número cuaternario o de algo cuaternario, para que sea una estructura cuaternaria es necesario que tenga todos los elementos de una estructura
estructura cuaternaria. Es muy interesante eso, pensarlo con el lenguaje. Es decir, Todos lo tienen. el lenguaje aparece incluso con lo que le falta, si no, no podría ser, no hay una lógica, pues. Es como muy, a mí me quedó muy claro con lo de los números cuaternarios. El estudio de Benveniste de las instituciones indoeuropeas plantea que todos los lenguajes habidos y registrados por la humanidad tienen la estructura de los números, es decir, tienen el esquema cuaternario 1, 2, 3 y muchos. Todos. Entonces, ni se espanten de la situación del creacionismo, porque es una lógica que opera incluso en la ciencia. En la cuestión de la biología, es el gran paradigma actual de la biología, como ya se los había dicho antes. No se puede saber qué es la vida, es imposible saberlo, y es imposible en el sentido de que es imposible lógicamente. No es que nos haga falta intelecto en el 2018 y en el 2000 y en el 3040 nos va a crecer y vamos a poder comprender. No se trata de tecnología, no es decir que en el 2018 tenemos muy poquita tecnología y en el 4000 vamos a tener la tecnología suficiente para saberlo. No se trata de eso, porque no es lineal. Acuérdense, el paradigma de la física es que no es lineal, no se trata de eso. No se sabe qué es la vida y tampoco no se sabe cómo es el origen de la vida. Es imposible saberlo en un sistema lógico, que es lo que se le llama real. ¿Por qué? Porque la base de la vida es el ADN. ¿Saben cómo opera el ADN? No, el ADN tiene una carga de información genética que va a ir diferenciando, estructurando cada tipo de ser, anfibio, lo que sea. Pero la cuestión es que el ADN necesita proteína para replicarse. Y a su vez, la proteína necesita de la información del ADN para generarse. ¿Cuál fue primero? Dice Curtis, que esto se ve en la biología de Curtis. ¿Cuál es primero? Si este necesita de este para hacer este y este necesita de este para hacer este, ¿cuál fue primero? Es un problema lógico imposible de resolver. Y entiendan el punto, ni en el 5020 vamos a saberlo, porque es un problema lógico, es un imposible, es un real en la ciencia. Esto, obviamente, como no se puede saber cuál es el primero, porque los dos aparecieron al mismo tiempo, nos inserta en la lógica creacionista. La lógica creacionista no implica aceptar que Dios existe. Implica una lógica bien establecida de los momentos y de las lógicas. Como decir, ya están estos dos, es imposible saber cuál es primero. Es una lógica creacionista que es contrapuesta a la evolucionista, porque en la evolucionista sí, en la evolucionista vamos linealmente, primero ADN y luego proteína, primero proteína o luego ADN. Pero no, igual acá, en el lenguaje, tenemos, dice Lacan, ya toda la batería significante está, y ya está operando desde el principio. ¿Cuál fue primero? ¿Qué palabra fue la primera? Es imposible. Y es un problema igual lógico, que es real, es el real de la ciencia. La lógica de la física, el Big Bang es una arbitrariedad para decir esto es, pero tampoco se sabe. ¿Sí me explico? El Big Bang vino como una arbitrariedad científica para decir a partir de aquí vámonos, y de ahí para atrás. ¿Por qué? Porque igual no se sabe. Solamente que nos han hecho creer, y la ideología dominante en este sentido y las ciencias ideológicas nos han hecho creer que la evolución es un hecho comprobado científicamente y que la evolución es la explicación a todas las cosas. Le decía a Diego y les platicaba a ti, hay una planta, hay un gusano, un tipo de gusano que puede hacer fotosíntesis. Exactamente. Eso no se puede explicar con la evolución, porque Darwin lo dice, es Darwin quien lo dijo, no se puede hacer saltos evolutivos. La lógica de Darwin es evolución, no te puedes dar un salto evolutivo de decir, de repente, no, ya puedo yo hacer fotosíntesis. Y eso resquebraja el esquema biológico de la diferencia entre animales y plantas, porque lo primero que nos enseñan es la diferencia celular entre la planta y el vegetal, y que la vegetal, el esquema de la vegetal es que puede hacer fotosíntesis. Pues bueno, tienes un animal que tiene células, ¿cómo les llamamos? ¿Células qué? Animales, ni vegetales, se resquebraja toda la división. Entonces ese problema de ese animal está en la lógica creacionista.
Porque entonces, ¿cuál fue primero? ¿No? ¿La planta y el animal, o la planta animal, o el animal planta? ¿Sí me explico? Entonces, no se asusten de que estemos en cierto tipo de como misticismo, ¿no? Acá con Lacan, y de repente vamos a aprender un incienso. No, es una cuestión lógica que opera en la ciencia, solo que no se difunde, solo que no se habla, solo que no se plantea, porque muchos científicos, incluido Ilya Prigogine, es un tipo genial en su ámbito, pero pues él te va a decir es que esto es evolución, y así está ya. ¿Por qué? Pues que es una ideología de humanos, ¿no? La ideología dominante. ¿Cómo te vas a posicionar? ¿Dios existe o Dios no existe? Digas sí o no, es una cuestión ideológica que no atañe completamente a las cuestiones de las abstracciones. Son cosas completamente distintas. Nos va a decir Lacan, para terminar, el sujeto va más allá de lo que el individuo experimenta subjetivamente, ¿no? Ya nos está introduciendo una noción de sujeto, ya no la había estado estableciendo desde antes, como les había dicho. Contra la ideología no hay ser, el ser es pretendido, el ser es construido. Entonces dice en la página 256, al final del párrafo, casi al final de la página, dice: boca ingenua cuyo elogio ocupará mis últimos días, ábrete una vez más para escucharme. No hace falta cerrar los ojos. El sujeto va mucho más allá de lo que el individuo experimenta subjetivamente, ¿no? No se trata del individuo. La noción del sujeto en Lacan es una noción abstracta y va más allá, porque precisamente después, en el 71, va a decir que el sujeto es bidimensional. Entonces estamos en la lógica del otro, el yo es otro, entonces un individuo no existe, ¿no? Va más allá. Y por eso dice que el inconsciente del sujeto, sea el discurso del otro, es lo que aparece más claramente, aún que en cualquier otra parte, en los estudios que Freud consagró a lo que él llama telepatía. Aquí sí está siendo bien claro, a los estudios que él consagró, ¿no? A los que él llama telepatía, en cuanto que se manifiesta en el contexto de una experiencia analítica, coincidencia de las expresiones del sujeto con muchos de los que no puede estar informado, pero que se mueven siempre en los nexos de otra experiencia donde el psicoanálisis es interlocutor. Y este es el famosísimo ejemplo donde Freud trabaja una cuestión de unas enfermeras de guerra que una empezó a tener un ataque histérico de epilepsia. Entonces de repente todas ya tenían un ataque histérico de epilepsia, que es a Freud lo que Freud llama, que es increíble cómo pudimos aceptar eso en su momento, que es completamente visible, es que había una telepatía, una comunicación telepática entre inconscientes, ¿no? Dice Lacan, no, lo que pasa es que el sujeto va más allá del individuo. Como va más allá del individuo, quiere decir que el inconsciente es el discurso del otro. Y si es el discurso del otro, quiere decir que hay un nexo en el lenguaje, ¿no? Aunque no haya sido dicho o no se haya enterado, es decir, no lo haya comunicado, lo puede saber, porque está en el lenguaje, en lo que la estructura del lenguaje se manifiesta. Dice en la página 257... campo que nuestra experiencia polariza en una relación que no es entre dos, sino en apariencia, pues todo planteo en su estructura en términos únicamente duales le es tan inadecuado en teoría como ruinoso para su técnica. Para finalizar el 1, ¿sí lo ven? Tanto inadecuado en teoría como ruinoso para su técnica. Fíjense la primacía que Lacan siempre hace de la teoría. Primero la teoría y después de lo que se desprende de la teoría es la técnica. Y como es ruinoso para la teoría, también es para la técnica. Y es aquí donde Lacan nos va a estar introduciendo la situación de que en el psicoanálisis no es dual. Es decir, en el psicoanálisis no opera psicoanalista y el que está en el diván, porque para Freud esa era la lógica. Como son dos individuos, es psicoanalista y el que está en el diván. Ya nos dijo Lacan, el sujeto va más allá del individuo. Entonces, si va más allá del individuo, no pueden ser dos. Lacan nos está estableciendo y nos está dando la introducción para que vean que no es cosa mía. Lacan así lo hace, te va dando poquito más y después tómala. Estamos en el casi tómala porque dice, tiene que ser, para Lacan, posteriormente va a decir, tiene que ser una lógica de al menos 3. Siempre va a ser al menos 3. Y se los voy a plantear. Para el psicoanálisis es así: tienes el sujeto, tienes el analista y tienes el otro. Opera de esta manera, son al menos 3. El sujeto, es decir, lo que uno percibe como el individuo que está acostado,
Hay que hacer esa diferencia porque ya dijo Lacan, va más allá del individuo. El sujeto, el que está en análisis y que uno percibe como que es el individuo, el analista y el otro, con mayúscula. Esa es la lógica. Después la lógica la va a extender a 4 elementos, que es la lógica cuaternaria. Va a ser el sujeto, el analista, el otro, y la posición y el lugar que el otro habilita. Por eso Lacan después va a decir, no hay otro del otro, porque este es así, es castrado, no es completo. Esto es una operación abstracta, este es un lugar. No sé si han escuchado que los lacanianos lo dicen bien. Hay que también aceptar cuando las cosas las dicen bien. Los lacanianos dicen, es que tu madre se representó el otro con mayúscula. Para ti tu madre era el otro con mayúscula. Para ti el alcohol es el otro con mayúscula. Para ti, ¿no? Pues es un movimiento lacaniano, claro. ¿Por qué? Porque está en este lugar y uno va no en el otro, porque en este no puede haber, no hay otro del otro, no hay alguien que ocupe este lugar. Porque este es castrado, es decir, es una posición faltante, pero del otro con mayúscula. Entonces aquí puede estar cualquier cosa. Por eso es que el psicoanálisis opera. Freud dice que por la transferencia. ¿Qué es la transferencia? ¿Qué es eso de la transferencia? La misma transferencia que le tengo al vecino, la misma transferencia que le tengo a Maradona. Pues sí, si se la tengo al analista, pues también se la tengo a quien quieren, a Madonna o al que quieran, ¿no? ¿Y por qué no es un psicoanálisis con esos lugares? Porque no es la lógica, porque la lógica para Freud es dual y esa no opera, es esta. Y por eso es que un psicoanálisis tiene efectividad en tanto que tú pongas al analista en este lugar. Los freudianos dirán que el analista, la transferencia funciona en tanto que en la figura del analista se representa una imago, por ejemplo. Pues sí. Eso sería distinto, pero igual sería en la lógica del individuo. Sí, y en la lógica dual. ¿Quién se propone, muchachos, para la próxima? Porque comentar el texto, porque no quiero aventarlo yo todo, no quiero aburrirlos. Yo me propongo, pero es obvio que tienes más trabajado el texto. No vas haciendo así como... ¿De acuerdo? Sí.